Sí, En acá la ninguno, veda, sí. ¿En Uruguay cómo están en con el ninguna tema de hora la... los dejan salir, Cristian. No, podemos salir, mirá, recién el sábado y domingo yo estoy en Capital Federal. Recién sábado y domingo, depende de la terminación del documento, si es par y el día es par, podés salir 1 hora a caminar dentro de un radio de 500 metros. Pero bueno, calcula Sí, que bastante la mayoría... restringido. Sí, y todos los que estamos acá, que estamos ligados al deporte, el hacer actividad física es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, el estar limitado, la realidad es que no solamente para lo físico, sino para lo psíquico es muy importante para nosotros. No, bien. Es muy difícil, muy difícil. No sé, ¿ustedes se mueven en su casa más o menos, hacen algo o tratan de hacer algo? Nosotros nunca tuvimos una cuarentena obligatoria. Nos exhortaban a quedarnos y al principio, durante marzo más o menos, la gente acató fuerte y se quedó básicamente en su casa. Después como que ya se fue, cuando vio que acá no explotó ningún pico ni nada, se fue largando, ¿viste? Y más o menos acá lo tiene bastante controlado. Hay de repente, salta algunos casos en un geriátrico o en un lugar determinado, en un asentamiento, en una villa, como dicen ustedes, y ahí como que salta un poquito la alarma, pero ya te digo, la calle hoy es normal, el centro está abierto el 90% de los locales, ya te digo, el privado que pudo volver, ya volvió. Después mucha gente, obviamente, como allá, fue a seguro de paro, pero ahora está a poquito volviendo, y falta solamente la escuela o la enseñanza, y los públicos que volvieron en una parte. Incluso la escuela en los departamentos, en las áreas rurales ya volvieron. En casi todas, algunas se paró, pero está. Esto como que estamos casi volviendo a la normalidad. Claro, Incluso pero los clubes... los clubes, la mayoría están cerrados o semi cerrados. Los gimnasios ya abrieron. Los gimnasios únicamente de caminadores, pesa y eso ya abrieron. Claro. La mayoría este lunes, si se quiere, ahora en mayo, pero ya volvieron a la normalidad con un montón de precauciones que, bueno, nosotros acá un poco somos siempre, cobramos, como los jueces, ¿viste? Como ustedes, cuando cobran el grito, ¿viste? Ojo lo que decís, sí. Acá es así, acá se hace algo, se mantiene un tiempito y después cuando se ve que no pasa nada, ya nos olvidamos. Ya nos olvidamos. Acá también, acá pasó una época que el tema de la bicicleta, ¿viste? Y le pedían reflector, casco, 2 semanas después, ahora no encontrás una. Y bueno, acá sí, entonces ahora está todo el mundo con el protocolo, y bueno, vamos a ver cuánto dura. Pero acá estamos todos con barbijo, todos, en la calle, todo el mundo. Carlos, ¿vos estás en Capital Federal? No, provincia, y también, ya el barbijo es obligatorio, está cerrado. Claro, pero no sé si saliste a la calle, todo el mundo con barbijo, y todo lo que es actividad física está totalmente cerrado, prohibido. Todos los clubes, todos los gimnasios, todas las plazas, los parques, no se puede salir a correr, no se puede andar en bicicleta, salvo que la bicicleta sea el medio de transporte, sino está todo totalmente, no sé cómo se dice, vedado, se dice. No hay nada. Entonces, nada, para el que, no sé, 3 veces por semana, 2 veces por semana salir a correr o ir al gimnasio o ir a una plaza, imposible, perdón. Y lo que pasa es que también en Argentina hubieron unos casos medio particulares que medio que estalló ahí un poco. Y sí, también, un poco de miedo y sumale también. Y lo que pasa es que tampoco hacemos mucho caso y a veces si no Santiago, se ponen duros, Estamos acá. Sí, rompen todo. Cuando quieras. Bueno, muy bien. Si les parece, entonces arrancamos ya la charla formal. Tenemos un montón de participantes ya conectados y seguramente en los próximos minutos se conectarán más aún. Realmente es una cantidad impresionante de colegas y amigos que se han sumado nuevamente con la organización de College Sports, apoya obviamente a NEU, y la chance que tienen todos ustedes de volver a vivir cada una de las charlas
en el canal de YouTube de ANEU y también en el Instagram de College Sports, College Sports-UI. Ahí pueden volver a revivir todas las charlas que se dieron y las que vamos a tener esta semana. Ya comienzo a presentar porque tanto el lunes como miércoles vamos a estar refiriéndonos a un tema de mucha importancia, y me imagino que muchos de ustedes querrán saber, dado los disertantes que hoy van a desarrollar el tema, el deporte en la discapacidad. Ese es el tema elegido para este lunes y miércoles, y el ejemplo del básquetbol en silla de ruedas será el que iremos desarrollando en esta charla número 1. Nos explicaremos un poco el deporte como sinónimo de salud, y en este caso en la discapacidad. ¿Quiénes nos van a acompañar esta noche? Carlos Cardarelli, argentino, entrenador de la selección femenina de su país en básquetbol de silla de ruedas. Así que, Carlos, antes de comenzar con el tema, simplemente mandarte un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y estar presente en esta charla. Bueno, estaremos también con Miguel Acosta Cidade, entrenador de la selección masculina uruguaya de básquetbol en silla de ruedas. Así que, Miguel, también las muy buenas noches. Según lo que estuvimos hablando hoy, el temario es muy amplio y temas muy importantes para desarrollar. Arriba, Santi, el saludo para vos, para todos. La verdad que muy buena esta posibilidad, que seguramente tendrá como objetivo acercar un poquito más y aprovechar estos tiempos para entre todos ir mejorando y conociendo un poquito más la disciplina y lo que es en realidad el deporte en cualquier tipo de discapacidad. Bien, para completar el terceto que hoy estará hablando del deporte en discapacidad, Luis Martínez, preparador físico de la selección uruguaya de básquetbol en silla de ruedas, también estará esta noche con nosotros. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Bienvenido a todos y esperemos que la charla sea de aporte también y que podamos acercar, como dice Miguel, y llegar a tener el mayor alcance social posible. Buenísimo. Comenzamos formalmente la charla. La verdad que estamos ya en los 73 participantes. El abrazo grande para todos. Seguramente vamos a disfrutar mucho de esta charla que empieza con la siguiente pregunta. ¿Por qué es bueno el deporte en la discapacidad? Bueno, arranco yo. El deporte en realidad es bueno para todo el mundo, ¿no? Más allá de discapacidad, ¿no? Pero el factor de tener alguna de ellas es doblemente importante porque hay un término que no es técnico lo que voy a decir, pero es un término bastante real. La persona que está con alguna discapacidad es proclive a sufrir algunas lesiones o enfermedades que de repente personas sin ninguna situación no están tan adecuadas. Por ejemplo, una persona que, vamos a poner un ejemplo, en una silla de ruedas, la utiliza para prácticamente todo, si no es para todo, en el sentido de que el movimiento y los traslados que tienen son realmente muy importantes. Y de repente, voy a poner un caso muy sencillo, de ir hasta el baño, requiere un esfuerzo físico mucho mayor al que de repente no lo tenemos nosotros. Y la falta de deporte, la falta de poder salir a la calle, como veníamos charlando con el tema de estar prácticamente hace 2 meses en confinamiento, es realmente una carencia muy importante y más allá de, como pasa en cualquier deporte convencional, de buscar las herramientas para lo que es estar encerrado, los ejercicios en cuarentena, los Zoom para todo ese tipo de cosas, es fundamental también entender que esa población tiene doble riesgo en lo que es en la materia sanitaria. Entonces, creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos y, como lo dice un poco el título de la charla, ¿no? El deporte es sinónimo de salud para todos y aún más, creo yo, para personas con algún tipo de discapacidad. Bien, buenísimo. Carlos, obviamente también la pregunta de por qué es bueno el deporte en la discapacidad específicamente, también desarrollar tipos de discapacidad, tipos de deportes. Sí, coincidiendo con Miguel, creo que es fundamental el tema de que puedan hacer un deporte, cualquier tipo de discapacidad, también apuntando a la parte asistencial, así como un medio de rehabilitación, creo que el deporte es fundamental, porque creo que ayuda más, como hablábamos hoy con un exjugador, que
quizás el deporte ayuda más a la rehabilitación que que la rehabilitación en sí. Entonces, creo que es clave poder practicar un deporte, ya sea desde el inicio en un centro de rehabilitación, como también poder hacerlo como práctica en los colegios, cosa que quizás en Argentina nos falta, no sé en Uruguay, pero bueno, en Argentina sí está faltando ese plus de la parte educacional. Y con respecto a los deportes, yo creo que sin importar la discapacidad, creo que se puede hacer cualquier deporte. Obviamente, sabiendo los límites que tiene uno para practicarlo, pero creo que todo el mundo puede hacer un deporte. Hablando de una persona que tiene una discapacidad motriz de miembros inferiores, que puede hacer desde tenis, básquet, atletismo, tenis de mesa, ¿sí? Hasta aquella persona que tiene una cuadriparesia que puede hacer desde bochas hasta también quizás atletismo, ¿sí? O a rugby. Entonces, las variantes están para hacer cualquier tipo de deporte. Hay que saber asumir la discapacidad y, bueno, y darle para adelante. Sí, yo quiero sumar algo a lo que dice Carlos, Santi. Que hay un tema también que además de ser la discapacidad física, el tema de practicar un deporte favorece no solo lo físico, sino lo emocional, lo social, aumenta la autoestima, o sea, sociabilizás con un montón de gente. Y él decía, ¿no?, que en Argentina están muy lejos. Acá en Uruguay estamos aún mucho más lejos. Porque básicamente, y para no ser exagerado o hablar de porcentajes o de todos o de generalizar, prácticamente cualquier persona, más allá de la discapacidad, puede llegar a hacer algún deporte. Y hay decenas de disciplinas que de repente acá en Uruguay ni las conocemos y que de repente en Argentina se practican o en otros países lo hacen, que permite que siempre hay una posibilidad de mejorar el estado de ánimo, el estado físico, de prevenir enfermedades, de mejorar musculatura, y eso obviamente no solo requiere mejora, a ver, yo si estoy hace 20 días o 30 días encerrado y no puedo salir a caminar, me siento mal, o sea, imagínense eso multiplicado a las varias veces, entonces, si será importante dejar un poco de estigmatizar a la persona con discapacidad como el pobrecito. En Uruguay estamos realmente muy lejos todavía en el sentido de poder integrarlos y que sean realmente deportistas de elite, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Bien, bien, Miguel. Le pedimos por favor a todos los participantes que apaguen sus micrófonos. Tenemos algún micrófono que nos está filtrando, el de Damián García, así que por favor, si se puede apagar el micro brillante, así seguimos con la charla. Ya son un montón los participantes que se han sumado. Y para este tema, que bueno, ahora vamos a referirnos, se eligió dedicarle un bloque largo, que es la pregunta, ¿qué hacer cuando nos llega un chico con discapacidad? Esto para los tres, para Carlos, para Miguel, para Luis. Bueno, ¿cómo se trabaja en estos aspectos? Y bueno, y cómo se lo recibe y cómo se le busca un lugar. Déjalo todo ahí. Yo te cuento un poco de lo que hacemos en la Argentina, ¿sí? En principio, que llegue una persona con discapacidad al deporte es muy difícil, porque no está todavía la conciencia social como para que la persona que haya sufrido un accidente o un trauma sepa que existe un deporte. Entonces, el que llega, quizás muchas veces llega por casualidad. Lo que nosotros hacemos en Argentina hoy, la incorporación es más que nada a través de vía Facebook, Internet o por conocimiento de otra persona. Pero fundamentalmente intentás que, sobre todo en los amputados, que es más difícil, es hacerle entender que la silla es un elemento deportivo, ¿sí? Y que es un medio adaptado para hacer un deporte. Como suelo decir en las charlas, todo aquel que hace una competencia con un elemento, caso ciclismo, patinaje, que es el patín, necesita de un medio que es la adaptación para hacer un deporte. Bueno, el básquet en silla de ruedas es prácticamente lo mismo. Entonces, hay que entender, o hay que hacerle entender a la gente, sobre todo a los amputados,
que la silla de ruedas es un medio mecánico que sirve para practicar un deporte. A veces se entiende, a veces no. También depende de la familia, ¿sí? Porque la familia es fundamental en esto. Si no, la familia no acompaña, no apoya, es muy difícil que la persona con discapacidad se pueda quedar. Y bueno, después ver la forma de ir incorporándolo de a poco, ¿sí? Que vaya practicando, que se vaya acercando, que vaya conociendo los deportes, no solo un solo deporte, porque si no siempre estamos hablando del básquet, y quizás las personas con discapacidad tienen que tener un abanico de deportes donde ellos después puedan elegir, ¿sí? Creo que eso es fundamental, no encerrarse en un solo deporte, porque por ahí, lo que decía antes, viene una persona con cuadriparesia que quiere hacer básquet, y la realidad es que no lo va a poder hacer, pero sí, si le mostramos el abanico de deportes que existen, quizás él pueda optar por otro y quedarse con otro deporte y seguir haciendo una vida deportiva sana, ¿sí? Quizás no de alto rendimiento, pero sí sana. Acá hace poquito tiempo, el año pasado, si no me equivoco, fue bastante hablado en el entorno, sobre todo del básquetbol, un caso de un chico en un club de barrio que fue a entrenar el básquetbol con una discapacidad motriz importante. Y bueno, el técnico básicamente dijo que no. O sea, no tengo exactamente el pormenor, ni porque, ¿qué pasa? Después ese caso salió en las redes y obviamente la familia muy indignada con el club y con el entrenador, y el entrenador explicando, entonces se escuchaba un poco las dos versiones, entonces en realidad no sabemos bien qué pasó. Lo que sí hay que ser muy claro, y en esto, por más que Carlos tiene razón, en Uruguay por lo menos se dice que hay cerca de 250.000 personas con algún tipo de discapacidad, o sea, prácticamente el 10% de la población, un poquito menos. ¿Tá? Entonces, hay una cosa que es, ni que hablar, asumir la discapacidad, eso es altamente complicado, y es verdad, y en eso somos muy parecidos a Argentina. ¿Tá? Pero el segundo caso es estar preparados para cuando nos vengan en nuestros entornos convencionales un chico con alguna dificultad, alguna discapacidad. Primero que nada, ni que hablar que lo ideal sería acopiarlo al grupo. Eso está más que de perogrullo decirlo. Crearle el ambiente para que sea uno más en un grupo determinado, si es un equipo de básquet, de fútbol, de handball, de lo que sea, bueno, crear el ambiente y las condiciones para que ese chiquilín socialmente no tenga otro golpe de los que seguramente por tener esa discapacidad ya tenga. Eso es lo primero. Y lo segundo es, en el caso de no poder, porque obviamente llega un momento donde hay una competencia, bueno, tratar del propio entrenador, profesor o alguien, buscarle el lugar donde poder seguir ese chiquilín, para que justamente tener bajo un poco de empatía la posibilidad de que pueda continuar con algún deporte. Por todo lo que dijimos antes, y porque también parece que hay una razón humana, y a veces en eso fallamos un poco, me parece que por desconocimiento más que por mala fe. Entonces, lo primero que hay que hacer sin duda es ser muy empático con el chiquilina que viene a practicar un deporte y que de repente no tiene la capacidad plena o estar 100% en condiciones para practicarlo. Y lo segundo, en caso de tener que decirle que no, o porque el club no tiene las condiciones, que eso pasa un montón de veces, o que de repente no hay más chiquilines que puedan practicar su modalidad o de su forma. Bueno, buscar el camino, o para, de alguna forma, alguna forma sea parte de, incluso de repente pidiendo ayuda en otras áreas, como puede ser la psicológica, o bueno, buscarle una solución a que de repente el chiquilín era muy bueno para jugar de repente a otro tipo de deporte. De repente el básquet de sordo, el básquet en silla de ruedas, bueno, buscarle, o de repente deportes individuales. Bueno, creo que también un poco en el conocimiento o en la intención de buscar una solución para el chico, creo que ahí ganamos un poco todos. Gana el chiquilín siendo tratado como debe ser, como una persona absolutamente normal, gana la familia, gana el entorno, gana el club, y me parece que es un poco una salida que capaz que no es la mejor, porque lo mejor sería involucrarlo, pero bueno, por lo menos también buscando una solución al tema.
ahí va un poco, perdón que interrumpa, ahí va un poco también lo que decía Carlos, de mostrar el abanico de posibilidad deportiva que tiene cada individuo. Eso me parece sumamente importante. Yendo un poquitito más para atrás, y esto capaz que va un poco más dirigido a los profes y a los profesionales que se encargan de la primera comunicación o la primera instancia con una persona con discapacidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, así como los que están acá escuchando, cuando yo me dirijo a diferentes tipos de personas, yo me comunico diferente, porque yo me tengo que adaptar a una forma de hablar, de expresarme. Cada persona tiene una cultura diferente, una forma de hablar diferente, y de esa manera es que yo tengo que acoplarme también. Hay ciertas pautas o ciertas cosas que como que se deberían de respetar cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones. Un ejemplo, una persona que tiene discapacidad intelectual, nos llega alguien con discapacidad intelectual, está bueno que la primera comunicación es clave porque nos va a tirar muchos datos sobre su capacidad de comprensión para poder desarrollar las propuestas. Por ejemplo, una persona que es no vidente, está bueno siempre comenzar la charla, comenzarla uno, ¿tá? Avisando, si es que te vas a retirar, avisar también. Una persona sorda, por ejemplo, hablar con palabras sencillas, hablarle de frente. Personas de movilidad reducida, por ejemplo, si está en silla de rueda, colocarse a la altura de la persona, ser claro con las consignas. Son como ciertas cosas que también tenemos que tener en cuenta, un poco dirigido a los profes que trabajan en el área y a los que no también. Bien. Luis, bueno, Perdóname, aprovechando... Perdón, disculpa. Acá Sí, quiero arriba, anotar Carlos. una cosa que decía Luis y Miguel. Con respecto a la formación, bueno, de los docentes y la capacitación, creo que es fundamental para que después podamos trabajar con los chicos. Pero hay una cosa que por ahí algunos no tenemos en cuenta al momento de iniciar un deporte, que quizá esperamos una silla de ruedas deportiva para que el chico inicie el deporte. Y creo que Sí. cualquier deporte que se practique así desde sus inicios, de la formación física básica que conocemos todos, se puede hacer hasta en una silla de paseo. Así que, como para que también lo tengamos en cuenta, no esperar por ahí la silla de rueda deportiva para iniciar el deporte, no, si los fundamentos los podemos hacer con una silla de paseo. Sí, perdón, Claro, y por quería eso... aclarar esto porque he pasado No, por acá. está bueno, Carlos. Y por eso también el trabajo de las escuelitas es fundamental. Que existan escuelitas de iniciación deportiva para personas con discapacidad es fundamental. Justamente por eso que decía Carlos y Miguel también. Yo hay algo que siempre digo, lo he sacado por ahí de un texto, y que no es difícil, solamente tenemos que poner un granito de sentido común, ¿tá? Para saber cómo comunicarnos. Sí, y lo otro importante es, yo lo repito, ¿no? Porque me parece algo fundamental, y es si no tratar de saber dónde puedo mandar a ese chiquilín. Por ejemplo, digo, la mayoría de los que estamos acá estamos un poco reunidos por el básquetbol, por los que en silla de ruedas, pero no nos olvidemos que acá, por ejemplo, en Montevideo está la Liga de Básquetbol Inclusivo, no nos olvidemos que está el equipo de fútbol para ciegos, no nos olvidemos, o sea, hay un montón de otros tipos de disciplinas para discapacidad que están en Uruguay. Que ni que hablar, que nos falta muchísimo para estar a nivel... Nosotros tenemos el gran problema, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros tenemos el gran problema que es que estamos al lado de Brasil y Argentina. No solo porque son Brasil y Argentina, sino porque para nosotros es un gran problema, porque compararnos a veces nos termina golpeando. O sea, yo siempre digo lo mismo, y un poco manera de chanza. Con Argentina, lo único que nos podemos comparar es en Copas Américas. Después, poblacionalmente, tenemos un tema de forma de vida y económico y todo, tenemos una diferencia enorme. Entonces, de repente en Argentina, no sé, de las decenas de disciplinas, en prácticamente todas vas a tener gente compitiendo. Y de repente nosotros acá, para armar un equipo de básquetbol en silla de rueda, para armar un equipo de básquetbol inclusivo, para tener gente en el tenis en silla de rueda, en ping-pong, o sea, es realmente muy complicado y a veces no tenemos ni recursos, ni materiales, ni humanos. Entonces, si será importante también tratar de un mínimo conocimiento de dónde podemos mandar a la gente,
cuando tenemos un caso, ¿no? Encontramos un caso que nos puede ser importante para la persona, bueno, saber más o menos para dónde mandarla. Nosotros claramente, más o menos en el ambiente, ya sabemos o tenemos una guía a cabo, o más o menos sabemos quién se encarga de cada cosa o a dónde puede ir, pero de Somos muy repente pocos. lo que están fuera del ambiente es realmente mucho más complicado. Entonces, yo estoy seguro que si pasa cualquier persona parás en un departamento cualquiera y te encontrás una persona en silla de ruedas, no va a decir dónde puede ir a entrenar acá en Uruguay. Y eso es un poco también algo que tenemos que apuntar todos, nosotros desde el deporte adaptado, a llegar al deporte convencional para convencer que, bueno, que es tan importante como cualquier profe que egresa de los institutos, se va a encontrar en los clubes deportivos con gente de todo tipo, y bueno, tiene que estar preparada, porque después nos ha pasado en la práctica, con Luis esto es clarísimo, de que te vienen a contar cómo que vino una persona de tal manera y no supieron qué hacer, o asociarlas un poquito y acercarlas un poco al deporte, que no sea un deporte solamente de chiveo, ¿no? Y que también empiece a tomarse un poquito con más responsabilidad para todos. Y me fui un poquito por las ramas. No, está buenísimo, Miguel. Hay aportes, ¿no? Vos hablabas hace un ratito de la Liga de Básquetbol Inclusivo, aporta Gerardo Silvera, también lo hace Mariela, incluso cuenta de que está formada desde el año 2019 con jueces clasificados, formados, que se pagan aportes, y bueno, esto está enmarcado también en un proyecto de básquet para todos que organiza el Defensor Sporting Club. Me ha tocado participar en algunas finales, incluso relatarlas, y la verdad que se juega con mucha intensidad y bueno, se logra algo que ustedes hace un ratito decían, integrar un poco, ¿no? Que a veces es lo que da la sensación que falta. Quiero que Luis nos cuente un poquito acerca de su palo, de la preparación física en el básquetbol en silla de ruedas. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo es el trabajo en este aspecto? Bueno, al principio como que no había mucho para de dónde conseguir información, investigar, medio que lo fuimos construyendo también con Miguel y Agustín, que está acá, que fue un poco el que vino ayudando, como vos ¿Cómo es? no escucho. Y una pileta Vino de voluntario al principio y luego se sumó al cuerpo técnico y la verdad que un aporte muy y fueron interesante el de mañana. él. Sí, estaba linda. Me estoy Bien, entrecortando. Luis, si espera un poquito, ahora pedimos a... nadando una iguana. Ahí nomás salía el toque. Bien, le pedimos Matías. a los amigos que por favor apaguen el micrófono, en este caso a Matías, ¿Y cómo es? a ver si podemos seguir escuchando a Luis. Agarro, toco el plumón. Bien. Santiago, lo podés silenciar vos, me parece. No, Fíjate. ahí lo va a tener que silenciar yo él. A ver si podemos continuar con Luis. Y bueno, te decía que un poco lo fuimos construyendo, investigando también de a poco. No quiere decir que nuestros jugadores sean ratas de laboratorio, sé que andan algunos por ahí escuchando, pero bueno, en parte han sido partícipes de toda esta investigación que hemos yendo con diferentes test, tratando de adaptarlo. Por ejemplo, hemos hecho test de resistencia, hemos hecho algún yo-yo test también para medir el VO2, y si bien no nos han tirado datos como muy específicos para compararlo, vamos a decir, a nivel convencional, pero sí nos ha servido muchísimo, ¿tá? Para realizar comparaciones de categoría, entre diferentes categorías o entre mismas categorías también, para saber más o menos en qué nivel están. Y la verdad que digo, ya el año anterior fue muy, muy, muy interesante por todo ese tipo de investigación que logramos hacer. La preparación física, ya te digo, resultó muy interesante en ese sentido. También Miguel
me ha ayudado muchísimo en comprender cada categoría. Yo sabía sobre discapacidad y más o menos pude adaptar diferentes ejercicios que conocía. Yo venía de entrenar un equipo de básquetbol convencional también, trabajé en rugby en silla de rueda, que eso también me ayudó muchísimo para poder realizar ejercicio. Y muchas cosas las hemos ido construyendo con Miguel y Agustín sobre preparación. Y después, bueno, normal, una planificación normal, de como entrenamos para los profes como entrenamos a cualquier equipo. Digo, cerca de la competencia se trabaja de una manera, lejos de la competencia se trabaja de otra. Ir desarrollando, importante la comunicación con el cuerpo técnico también, eso es algo muy importante porque por ahí tenés una categoría alta que le falta un poco de ser un poco más explosivo, y eso capaz que Miguel, por él, se da cuenta un poco más de esas cosas, me las comenta a mí y a Agustín, y nosotros vamos armando la planificación de acuerdo a eso. Dependiendo de los jugadores que tenga, es cómo realizás la planificación después. Pero después, digo, para los profes en general es totalmente normal, como cualquier planificación. Nada más que adaptando los ejercicios dependiendo las clasificaciones de cada uno, las categorías de cada uno. Bien. Luis, y ahora en la cuarentena, en este momento tan raro que nos está tocando vivir, ¿cómo adaptás un poco el trabajo? Y yo creo que ha sido el desafío más interesante de todo, esto de la cuarentena y la adaptación de los ejercicios. Mirá, y también teniendo en cuenta, como decía Miguel hoy, que él decía, bueno, el uso de la silla muchas veces lo usan casi para todo. Claro. Entonces, al estar también, ellos, por ejemplo, van a trabajar a veces con las muletas o en silla de ruedas, y eso también hace al entreno. Eso va construyendo al entreno y a la preparación física también de cada. Eso yo lo tengo en cuenta cuando planifico esas cosas. ¿Quién utiliza silla de ruedas? ¿Quién utiliza muleta? ¿Quién tiene una prótesis? Esas cosas también se van teniendo en cuenta. Y esto de la cuarentena, el parate, también ha sido todo muy raro en ese sentido de la planificación, porque, claro, una de las cosas que yo más buscaba era el trabajo aeróbico, ¿viste? Sobre todo sabiendo que al estar en tu casa encerrado tendés a ser más sedentario, entonces la idea es buscar cosas que sean un poco más aeróbicas, con muchas repeticiones, que sean relativamente explosivas, rápidas. He trabajado muchísimo, que me ha resultado mucho, el tema de bandas elásticas. Incluso lo de las bandas elásticas me parece, y esto va para todo, para cualquier persona que quiera practicar deporte. Me ha resultado interesante ese trabajo porque es fácil de construir. Imagínate que o sea, no importa el contexto de la persona, capaz que quizá no puede comprar una banda elástica o quizá no puede moverse a un lugar donde vendan una banda elástica, pero capaz que hay una gomería cerca, una bicicletería, y puede conseguir una cámara de bicicleta y construir los aparatos para poder hacer ejercicio. Y ya te digo, la banda elástica con el tema de las cámaras de bicicleta, y me ha resultado bastante bueno en ese sentido. Bien, acá nos plantean una pregunta antes de pasar al siguiente tema, ya te la traslado porque tiene que ver con esto que comentabas. El porteño pregunta, ¿entrenan de manera diferente la parte física dependiendo de las patologías y o categorías? Sí, por supuesto que sí, porque dependiendo de la categoría es la funcionalidad que tenga. Entonces por ahí capaz que en categoría alta tiene zona abdominal activa, y yo necesito que esa persona trabaje esa zona abdominal para todo lo que son los giros, los pases hacia los costados y todas esas cosas. Entonces sí, un categoría baja, por ejemplo, que muchas veces tienen la zona abdominal inactiva, por eso juegan fajado y con respaldo, trabajamos otras cosas totalmente diferentes, un poco más de tríceps capaz, de bíceps, hombro, pero sí, ni que hablar. Dependiendo de la categoría, es los diferentes tipos de ejercicios que se van planteando.
Bárbaro, gracias Luis. Ya vamos a seguir hablando de algunos otros temas físicos, pero ahora la pregunta va un poco dirigida a los entrenadores. ¿Por qué básquetbol en silla de ruedas? Bueno, en realidad creo que con Carlos compartimos un poco que venimos del convencional y primero que capaz un poco por curiosidad y después ya por gusto nos fuimos quedando por este lado de la vereda. Pero sin duda alguna hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? que el básquet en silla de ruedas es el fútbol de la discapacidad. O sea, es el deporte que más se compite, a menos la verdad no tengo los datos, pero estoy convencido de que es el que mueve más gente, el que hay ligas muy importantes, con salarios muy importantes también a nivel mundial, y es un deporte que es tan lindo como el convencional, pero con algunas particularidades que lo hacen, a mi gusto, mejor. Sin todavía entrar, si querés en detalle, lo que es cada ítem, Santi, vos que sos entrenador también, compartirás que cuando armás un equipo para de repente jugar un partido, entrar a un 5 inicial, vos elegís tu mejor base, tu mejor ayuda, tu mejor perimetral o alero, tu mejor ala y tu mejor interno. Bueno, en el básquet de silla de ruedas pasa lo mismo, con una condición, que son los 5 mejores que no superen un determinado puntaje. Entonces eso lo hace todavía más lindo, más complicado y de repente mucho más interesante como para estar metido de lleno en él. Bueno, yo te voy a contar un poco por qué elegí, perdón Miguel que me haya metido, el tema del básquet en silla de ruedas. Yo creo que también termina siendo, como decía Miguel, es una pasión, ¿sí? Yo empecé hace muchos años y hasta, aparte, estando en un profesorado de educación física arranqué. Y creo que el gran secreto es no mirar a las personas por la discapacidad, sino mirarlas como deportistas. A partir de ahí vos entendés que ¿por qué se elige el básquet en silla de ruedas? Se elige porque es un deporte que a uno le gusta y porque le apasiona. Y no porque sean personas con discapacidad, ¿sí? Creo que ese parámetro hay que dejarlo al momento que uno empieza a entrenar, ¿sí? De hecho, las grandes amistades que he logrado durante mi vida, muchas son del básquet en silla de ruedas. Y al ser un medio de socialización y de superación, hace que a vos te obligue primero a mejorar como entrenador. Uy, la concha, hermano. Me quedé sin batería. Se nos cayó Carlos. Se quedó sin batería, dijo. Ahí a lo último. Está bien, está bien. Pero bueno, es un poco lo que dice Carlos, ¿no? Cómo llegamos un poco, capaz que un poco de rebote, pero bueno, te comienza te empieza a gustar, a llenar, claro, todo es un deporte que es súper interesante, que es dinámico y que, bueno, digo, es así, tal cual. Es un... Perdón. Sí, dale. No, y sobre todo entender eso, que es, o sea, que es un deporte en sí mismo. O sea, no es que hablamos de básquetbol adaptado, o hablamos de rugby adaptado, o hablamos de voleibol adaptado, no, son deportes en sí mismos. Básquetbol en silla de rueda, bueno, si no tenés la silla de rueda, como decía hoy Carlos, es el medio para poder practicar el deporte. Entonces son deportes en sí mismos, que tienen todas sus... Vos tratás de buscarla, al principio tratás de encontrar una similitud con el convencional, como decía Miguel, pero después termina siendo un deporte totalmente diferente. Sí, y hay una cosa que esto lo digo por experiencia de la disciplina, ¿no? Siempre cuando viene alguno y le contás que de repente sos el entrenador de la selección o de APRI, que juega en la Liga Argentina, que es el único equipo uruguayo que practica oficialmente el deporte, que tenés que viajar, bueno, ahora no, pero habitualmente viajábamos una vez por mes o una vez cada 2 meses, y estás 4 o 5 días en otro país, y la gente dice, bueno, el esfuerzo humano de los jugadores, y vos fijate lo sacrificados que son, y uno ahí, como dice Carlos, vos tenés que parar un poco en la vereda de enfrente, decir, mirá, yo dirijo a 5 deportistas contra otros 5 deportistas que tienen los mismos problemas o iguales o peores, o tan peores que los míos.
Entonces, ahí un poco es como que no es que salgamos de la realidad, es que en realidad nosotros tratamos de tomar a los jugadores como deportistas, ¿sí? Y no como personas con discapacidad. Entonces eso también tiene su pro y sus contras. O sea, nosotros vemos a jugadores de básquetbol, en este caso en silla de ruedas, en realidad la silla de ruedas para nosotros es como los campeones en el convencional, ni más ni menos. No hay otro, por más que cambie alguna cosita en el reglamento por tener una silla, un elemento llamado silla, para nosotros las sillas de ruedas son los campeones, por eso tiene que estar ajustada, ser personal, etcétera, etcétera. Entonces con eso ya te olvidás un poco de que cada chico tiene su historia de vida atrás, que seguramente es una historia sacrificada, que como lo dije hoy, digo, y esto también es de la experiencia, uno está acostumbrado, gracias a esta modalidad, a viajar por varios países, en sudamericanos, en panamericanos, en torneo argentino y eso, y conoce la realidad de otros lados. Y en realidad yo siempre digo lo mismo, a mí Uruguay siempre fue muy pro o siempre fue vanguardista y siempre estuvo primero en muchas cosas, pero me parece que en la discapacidad todavía estamos bastante atrás de lo que es la media del continente. La media, obviamente, hay de todo, ¿no? Pero digo, creo que en eso tenemos muchísimo para mejorar. Y en eso va en entender que el deporte adaptado no significa más que deporte adaptado. Y porque te pongo ejemplos, Santi, y no quiero hacerlo muy larga mientras vuelve a ingresar Carlos. En Uruguay hay jugadores de básquetbol convencional que de repente, por alguna lesión o algo, podrían haber jugado básquet en silla de ruedas. Sin embargo, no. Se les preguntó por qué o se lo invitó a jugar y lo vieron con una reticencia. No, son chicos con discapacidad. Y de repente, la discapacidad que tiene la otra persona también es pequeña o es mucha. Eso obviamente es un abanico impresionante, pero estamos todavía lejos en eso de entender que en realidad es un deporte que lo practican personas que tienen algún tipo de deficiencia, pero nada más que eso, incluso a nivel mundial, en otros lugares, en otras potencias, en otras mentalidades, este mismo tipo de deporte lo practican convencionales. Incluso hoy en día el tema, que lo vamos a charlar seguramente en el miércoles con el entrenador de la Argentina masculino y con el ex entrenador de Brasil, que la verdad son dos eminencias para el continente. En Europa se está hablando de jugar con una persona o que las personas sin discapacidad jueguen este deporte, porque pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, y es también parte de lo que es incluir a la gente, porque de repente vos vas a un lugar y tenés solamente uno o dos en silla de ruedas y no pueden jugar porque no tienen con quién. Entonces de repente la idea de sumar a gente convencional es justamente lograr eso. Entonces, como acá estamos un poco bastantes pasos más atrás, bueno, tenemos que empezar, o la intención siempre es tratar de empezar a avanzar. De a poquito, como nos cuesta a nosotros todo pasito a pasito, a fuerza de voluntad, siempre siendo amateur, siempre es difícil, pero bueno, creo que lo que nos queda es avanzar un poco en la materia. Bien, ya lo vi que estaba Carlos por ahí, a ver si tal vez pueda redondear el tema antes de que se cortara, a ver si te tenemos, Carlos, de vuelta. Sí, acá estoy de vuelta, sí, perdón, se cortó. Bien, estabas un poco desarrollando el tema de por qué el básquetbol en silla de ruedas. Sí, yo creo que para muchos es una pasión, ¿sí? Y creo que es fundamental entender lo que les decía antes, que acá no hay que mirar a las personas por su discapacidad, sino entender que son personas que hacen un deporte y que podemos enseñarle como cualquier otro. ¿Entendés? Creo que es clave eso, entender que entrenamos a deportistas y no a personas con discapacidad. Es lo mismo que en un colegio, si damos clase, se entrena o se le da clase a una persona, ¿sí? Porque son personas con sentimientos, con opiniones y que saben qué es lo que quieren. Y si no saben hay que saberlos guiar como cualquier otro chico. Pero volviendo al básquet en silla de ruedas, es entender por qué es una persona a la cual se la debe entrenar. Y a quien no le apasione el deporte, obviamente es muy difícil que pueda llegar a lograr continuidad en esto. Yo he visto profes que se han acercado y que por lástima o por alguna otra cosa se fueron del movimiento, y otros que han perdurado por entender esto, de que entrenás a personas, ¿sí? Y
con ese mismo criterio hay que entrenarlo, ¿sí? Tanto en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en todos los criterios. Bien. Carlos, ya aprovecho y me quedo contigo para que nos cuentes quiénes pueden jugar al básquetbol en silla de ruedas y cómo es un poco la captación. Bueno, mira, todos los que tengan una discapacidad con afección en los miembros inferiores pueden practicar este deporte. ¿Por qué digo esto? Porque muchos a veces dicen, pero yo tengo las dos manos tomadas, pero me gustaría hacer. Sí, está bien, te gustaría, pero se te va a complicar y es muy difícil hacerlo. Por eso le hablamos del otro deporte. Entonces, toda persona que tenga una discapacidad en miembros inferiores puede practicarlo, ¿sí? Ya sea desde amputados, que son los traumáticos, al igual que las paraplejías, ¿sí? Lo que hay como modalidad nueva que recién nombraba Miguel, los convencionales que sufren alguna lesión y que entienden que pueden hacer un deporte, ¿sí? Los parálisis cerebral, lo que quizás en Argentina ya hay pocos casos, como es el caso de los mielomeningocele, ya en Argentina la poliomielitis no existe más, pero hay casos en el mundo donde la poliomielitis todavía sigue existiendo, entonces son personas que pueden hacer deporte. Siempre hablando de personas con discapacidad de miembros inferiores, ¿sí? Después, bueno, vendrá la clasificación y todo eso, pero todo aquel que pueda conseguir, pueda hacer deporte, pueda hacer básquet, en realidad tiene que tener esas características. Y la captación, y a veces es por medio de esto, de clínica. Nosotros hacemos mucho intercambio cada vez que viajamos a hacer una concentración al interior del país. Y esas clínicas, al margen de que se le da a los profesores, también es un medio de captación del deportista. En nuestro caso serían las mujeres, pero si se acerca un varón a preguntar, también tenemos ese recurso para decirle, bueno, mira, tenés que ir acá, tenés que ir allá. Entonces siempre hay que estar captando gente. Una de las formas nuestras es vía Facebook, vía internet, ¿sí? De hecho, hace poco hay un grupo que se llama Grupo de Amputados en Argentina, donde nos contactamos con un padre que tiene una nena de 14 años en Mendoza. Bueno, hablamos con el padre y estuvimos charlando y quedamos que cuando termine la pandemia la vamos a invitar a una concentración de las juveniles o la sub-21 que le decimos nosotros. Pero esos serían los tres medios principales de captación. Las charlas o las clínicas que se dan en el interior, esto del Facebook, y bueno, después el boca a boca que existe a nivel nacional. Bien. Miguel, un poquito contanos también desde tu experiencia, cómo es la captación y bueno, quiénes en definitiva pueden practicar el deporte. Yo tengo por más que lo que dice Carlos es absolutamente así, cierto y real, ¿no? Yo tengo una definición también que es mucho más popular, más que técnica, ¿no? Que es básicamente quien no puede jugar al básquet convencional puede hacerlo el básquet en silla de ruedas. Ni que hablar que hay determinados parámetros médicos que establecen la chance de hacerlo. Eso es ni que hablar. Pero bueno, es un poco un puntapié inicial, decir, bueno, yo tengo un problema en determinado sector, en determinado lugar, no puedo jugar al básquet convencional. Bueno, seguramente el básquet en silla de ruedas puedo jugar. Así también puedes hacer otros, ¿no? Pero estamos ahora en el ejemplo del básquet adaptado. Seguramente lo puedes hacer. Y acá en la captación nosotros tenemos un pro muy grande y un contra muy grande. Y es que, y lo sabrán los hermanos argentinos, Uruguay todavía tiene el gran problema que estamos absolutamente centralizados en Montevideo. Y si bien hay muchísimos lugares y esfuerzos individuales, en Maldonado, en Canelones, esos sectores, realmente, conectar a veces es realmente complicado. Entonces, como que quedamos en esfuerzos individuales. Un poquito acá en Montevideo, un poquito en Maldonado. Hay un chico en Salto que viene a entrenar, pero imagínense que en Salto, Paysandú, dos ciudades de 100.000 habitantes, que haya solamente un jugador de básquet en silla de ruedas, cuando de repente hay dos grandes futbolistas a nivel mundial. Pero a lo que hoy es, nosotros tenemos la gran ventaja de tener en Montevideo todo lo central y la gran desventaja de que atacar el interior
para nosotros es como todo un mundo nuevo y se nos complica muchísimo salir a buscarlos. Nosotros, por ejemplo, en Rivera tuvimos mucho tiempo un jugador de selección, ¿tá? Que también, de repente él venía, agarraba su camioneta y venía a entrenar y se quedaba, le conseguíamos mismo en APRI donde dormir, y él se quedaba de repente todo el proceso previo a un torneo a dormir en la institución para entrenar. El chico que digo de Salto tiene 14 años recién cumplido, bueno, hace un sacrificio bárbaro a la familia, lo manda todos los viernes o sábados para que entrene. Pero claramente estamos todavía en un debe importante, y a mí me toca un poco el rol de entrenador de equipo y entrenador de selección. Como entrenador de selección, bárbaro, yo tengo la gran ventaja de repente que tengo a todos mis jugadores prácticamente todo el año juntos, pero como entrenador de club, yo tampoco tengo un roce interno entre ellos. Entonces, necesariamente tenemos que buscar la forma de mejorar muchísimo el tema de la captación, ya sea con otras instituciones que ya lo estén haciendo, que en realidad hacen el sacrificio de practicar esta disciplina, pero a su vez, algo que estamos tratando de implementar es un plan de lo que es tratar de captar a ese chico pensando en el futuro. Y en poco tiempo poder tener una liga interna, aunque sea chiquita, para luego sí empezar a crecer y bueno, aprovechando un poco el beneficio que tenemos de como selección o como institución única que entrena oficialmente el deporte, poder jugar la Liga Argentina, que obviamente para nosotros es increíble en el sentido de que el roce que nos da eso hace que de repente Uruguay en Sudamérica, en el último sudamericano, haya salido cuarto. Y en la Copa Andina, que es el Sudamericano B, seamos los actuales bicampeones. Entonces, obviamente eso es gracias a que el roce que tienen los muchachos en la Liga Argentina, pero también complica en lo que es el roce entre ellos en poder mejorar, porque siempre está claro que si cuando vos jugás un torneo o una competición intentás que jueguen los mejores. Entonces va un poco de la mano, tratar de captar, de traer más chiquilines. Ahora estamos tratando de apuntar a algo para chicos, adolescentes, niños y adolescentes, para, bueno, crear pasito a pasito, ladrillo tras ladrillo, algo a futuro. Que seguramente mucho lo tengamos que copiar de Argentina, que claramente tienen que ser nuestro espejo, y más que nada también en el trabajo que hacen de repente en muchas provincias, que es lo más parecido a lo que puede pasar acá. Una ciudad central y de repente un par de ciudades importantes que también estén en la materia. Bien, Miguel, lo preguntaban hace un ratito en el chat y estaba dentro del libreto un poco de la charla. Las clasificaciones, cuéntenos un poco acerca de ellas, tanto Carlos como vos, Miguel. Bueno, arranco ahí yo y vamos peloteando con Carlitos. Dale. Yo te decía hoy, te comentaba, Santi, que vos que sos entrenador de básquetbol convencional, para armar un equipo, un plantel, vos lo que planificás es decir, bueno, yo voy a poner mis 5 mejores jugadores, y vos lo lanzás en cancha. Y de repente si un jugador al primer cuarto te hace la tercera, además de que te agarrás una bronca bárbara, decís, al suplente de él lo agarrás y decís, cambio, entrás por fulanito o fulanita. El básquetbol en silla de ruedas lo que tiene es que a eso le tenemos que agregar un factor que es el puntaje. Cada competidor tiene una clasificación funcional y obviamente esto va directamente proporcional a su discapacidad, que en el puntaje es inversamente proporcional. A mayor discapacidad, menor puntaje. Va de 1 a 4,5 e internacionalmente no podés pasarte de 14 puntos. Entonces, esto lo que significa es que vos en un equipo tenés que echar puntajes que son distintos. Voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero que está bueno para entender. Hoy en día en las redes sociales se utiliza mucho de poner jugadores y ponerles un precio y armar un equipo con tanta plata. Entonces vos tenés que, bueno, el básquet en silla de ruedas es algo bastante similar. Vos tenés que de repente agarrar categorías altas, como son jugadores que ahora le doy a Carlos la chance de que lo explique, de que son jugadores con menos lesiones, con más chances de movilidad, que sumados algunos con lo opuesto, bueno, llegar a 14 puntos para estar en cancha. Si querés, Carlos, te dejo la explicación de cada puntaje. Dale. Una cosa que por ahí, Miguel, quedó ahí pendiente. Aparte de entrenador, tiene que ser matemático, porque si le erras en la matemática, ahí está Cristian, que no lo puede negar, que si te pasás, te cobran una falta técnica. Así que sí o sí tenés que saber siempre o 14 o menos.
Bueno, con respecto, sí, a las discapacidades, a las categorías, sí, como decía bien Miguel, de acuerdo a la lesión es el puntaje, ¿sí? O sea que toda aquella persona que no tenga un control del tronco total, o sea que sea, para que se identifique más, de las tetillas hacia abajo, no tengan control abdominal, que si se va para adelante no se puede levantar, va para los costados no se puede levantar, y cualquier contacto lo desequilibre, eso sería un categoría 1, 1,5. Esto del medio puntaje tiene que ver más que nada con el tema de la funcionabilidad arriba de la silla de ruedas. Y pasan todas hasta la categoría 3 y 3,5. ¿Sí? Pues ya los 4 y 4,5 tienen una clasificación específica. Entonces, si el jugador 1, por discapacidad y por funcionamiento, demuestra que es más que un 1, pasa a ser un 1,5. Y así pasa con el 2, 2,5. Quizás hoy los categoría 1, al estar tan bien atados, ¿sí? Convengamos que es fundamental la atadura en todas las categorías, por eso la silla tiene que ser parte del cuerpo de una persona. Yo siempre digo que si vos no estás agarrado bien a la silla es como querer jugar al básquet en hojotas o querer jugar al vóley con las zapatillas desatadas. Entonces se hace imposible. Bueno, esto con respecto a los categoría 1, ¿sí? Todo lo que sean paraplejías con lesiones altas, son las que están beneficiadas con esta categoría en realidad. Después son las categorías 2, ¿sí? Las que ya tienen un poco más de control del tronco, ¿sí? Ya se pueden quizás inclinar, pero se pueden levantar y ir hacia un lado y levantarse, quizás hacia el otro no. Ahí donde entraría el rango de los 2, 2,5. ¿Sí? Una cosa característica en los categoría 1 que yo me había olvidado es la inclinación de la silla. Si todos ven una silla que el jugador tiene las sillas bien levantadas, las piernas bien elevadas, es porque eso le permite compensar el abdominal, ¿sí? Entonces, cuando el jugador se inclina hacia adelante, con las piernas inclinadas, hace como un tope, y eso hace que lo utilice como abdominal. Después en las categorías 3, ya empieza a haber, puede haber un tema de amputaciones, que son amputaciones sobre rodilla, ¿sí? Doble amputación de rodilla. Y en el caso de Argentina hay un caso especial, ¿sí? Muy característico. Esta es una jugadora que tiene una amputación de pierna bajo rodilla, pero tiene malformación en los dedos. Eso hace que hoy las clasificaciones vayan variando. Entonces, hoy se toma como parámetro los 4 planos, ¿sí? El inferior, el superior y el lado derecho y el lado izquierdo. Y en el caso de esta chica, ¿sí? Fundamentalmente es el problema de los dedos. Al no poder recibir bien o no tener control de manos, hace que se le haya bajado la categoría y sea categoría 3. ¿Sí? Pese a ser, por la característica ya de amputación bajo rodilla, debería ser un 4,5. Pero bueno, el tema de las manos es clave. Un caso... Te corto un segundo, Carlos. En realidad va un poco también por el tema de la funcionalidad más que de la discapacidad, de la funcionalidad disminuida permanente que tenga la persona para la competencia. Perdón que... sobre todo la toma de la pelota, la recepción, el tiro. Y un caso muy loco, digamos, porque son los 3 casos que hay en el mundo, son argentinos encima. Los 3 triple amputados, ¿sí? Que hay un juvenil, Gustavo Villafañe, que todo el mundo lo conoce, y una jugadora que empezó hace muy poquito, de 18 años, también con triple amputación. Que esos fueron un caso de mucho tiempo de discutir, porque Gustavo pasó de ser de 1 a 2,5 a llegar a 2, 1,5 y después se decidió que fuera 1. Y esto tiene que ver con el tipo de... Porque si lo ven a Gustavo parece que fuera un 3,5 con el movimiento que tiene de silla y el tiro. Pero por el tipo de discapacidad, ¿sí? Y las dificultades que tiene para un montón de cosas, el remado, la toma de la silla, cómo recepcionar la pelota, hace que a Gustavo se le clasifique como fue un caso muy nombrado a nivel mundial. Y para ser más corto, ¿sí? Los 4, bueno, ya tiene que ver con una amputación sobre rodilla de uno de ambos miembros, ¿sí? Una amputación larga, cerca de la rodilla sería. Y los 4,5 son aquellos amputados bajo rodilla. Acá muchas veces se habla, porque viene un mensaje el tema de las prótesis. Si un jugador doble amputado, ¿sí? Usa prótesis, antes se le subía la categoría,
¿sí? En el caso de un 4, por ejemplo, que aprovechaba y usaba la prótesis para poder jugar. Se le subía la categoría 4,5, hoy ya no. Y en el caso de los doble amputados, hoy se les permite jugar con las prótesis o no. Dependiendo de eso, también Cristian nos puede asegurar, confirmar o no, con ciertas protecciones. Y lo que se agregó nuevo, bueno, el tema de la discapacidad mínima, que es un 4,5. No sé si... Bien. Bien, notable, Carlos. Bueno, la idea en la charla era pasar también a contar un poco los diferentes trabajos por categoría, los aspectos fundamentales, la tipología y la acción en la cancha. A ver si entre vos y Miguel pueden armar un poco y contarnos. Santi, sí, en realidad hay una cosa que capaz que se sobreentiende, pero que está bueno decirlo también, ¿no? Y es que justamente este deporte tiene algo numérico, como decía Carlos, que somos matemáticos, de que por qué se pone un puntaje y por qué en este caso es 14, no es de perogrullo, sino porque es un tema justamente de inclusión y que todos los chicos puedan jugar. Y no sé por qué, si fuera sin ninguna traba, las personas con menor discapacidad o mayor funcionalidad, que son los 4, los 4,5, jugarían todos ellos, y no de repente chicos con mayor discapacidad o menor funcionalidad permanente. Entonces, un poco también que el básquetbol tenga un puntaje delimitado a 14 puntos, implica eso, de que puedan, no, que deban jugar chicos de repente con un montón de diferentes discapacidades y funcionalidades. Después lo que vos preguntabas, Santi, claramente nosotros podemos dividir en tres, o lo que los entrenadores, la mayoría, hacemos es dividir en tres grandes grupos. Los categoría baja, los categoría media y los categoría alta. Que no solo que va en la movilidad, en la funcionalidad de cada jugador, sino también en lo específico de cada uno de ellos. Hoy en día es como todo, ¿no? Y acá nos tenemos que parar un poquito en el sentido de cómo pasa en el fútbol, de cómo pasa en el básquet convencional. Nuestras ligas de repente son de un estilo y las europeas son de otro. Pasa en el fútbol convencional, pasa en el básquet convencional, pasa en el básquet adaptado. A lo que voy es que el uno a nivel internacional, el uno de selecciones importantes, el uno de selecciones europeas o de ligas de primer nivel, prácticamente hace de todo, ¿sí? Eso es lo que pasa hoy en día. Pero la función básica de los categoría baja, que tienen solamente movilidad de la parte superior y que tienen limitaciones mucho mayores, tienen menor movilidad, menor reacción y un montón de otros impedimentos, es colaborar en intentar que los categoría alta, que en general son los jugadores de tronco erguido y que puedan ser más altos, poder intentar llegarlos llegar a la pintura. Estos meten coordinadores, o sea, son coordinadores, intentan mucho el tema del bloqueo defensivo, bloqueo ofensivo, trancar jugadores rivales, están en tareas exclusivamente secundarias, si se puede llamar el deporte, porque la verdad, cuanto menos tocan la pelota, terminan siendo más útiles para el equipo, pero no dejan de ser sumamente importantes como todos los jugadores de básquetbol. Trabajan muchas veces en el lado ciego, hacen mucha cortina indirecta, trabajan mucho en lo que es intentar el mismatch, que quede un grande con un chico del equipo rival. Es una función clave de categoría baja. Ya te digo, hoy en día cada vez tienen que hacer más cosas. E incluso, como dice Carlos, siempre, como es un tema de funcionalidad, siempre nos vamos a encontrar con casos de que de repente nosotros también, en la selección de Uruguay, teníamos hace poco uno que era pivot, porque era realmente alto. Entonces, como era lento y alto, de repente no trabajaba en las características principales, sino que trabajaba de grande para tratar de recibir cerca al aro. Después los categoría media hacen un poquito de todo, siendo más suficientes que los categoría baja, pero de repente ni tan altos o ni tan rápidos como los categoría alta. Entonces, son un poco los que hacen la mezcla. Generalmente suelen ser los bases del equipo, probablemente también los aleros, tengan todo el trabajo perimetral para ellos y sean muchas veces los que son enviados a trabajar contra los mejores jugadores, los rivales. ¿Para qué? Para que los categorías alta mía queden libres para poder trabajar tranquilos. Obviamente, esto en la charla del miércoles
también vamos a poder ahondarlo un poco más. Y los categoría alta, que son los que tienen plena funcionalidad, generalmente son los pivots de los equipos y los goleadores. Por más que justo en Uruguay, los categoría media también suelen tener su aspecto ofensivo importante. Pero los categoría alta suelen ser los grandes, los que tienen que tener más velocidad de reacción, los que tienen que asumir mucho más en ataque y en defensa. Y bueno, como lo que decía hoy, como son los que tienen mayor funcionalidad, también tienen mayores responsabilidades. Bueno, ahora, Bien, bien. No sé si Carlos querías completar algo al respecto. sí, por ahí también tiene que ver quizás con las características de cada equipo, cada selección. A nosotros, por ejemplo, como selección femenina, nos toca que las categorías bajas, como decía Miguel, sí cumplan varias funciones, pero también muchas veces se les incentiva al otro trabajo, al que haga el de... hoy se juega mucho estático también y mucho al tiro por porcentaje. Y muchas veces esto de las situaciones de pick and roll o de ataque para que el grandote entre, depende también del goleo del chiquito. Entonces, como también tiene que, vuelvo a repetir, ahí tiene que ver con las necesidades de cada equipo y de cada selección. La selección femenina obviamente necesita de ambas cosas, entonces el uno o el categoría baja termina siendo quizás el base o el tirador de un equipo. Nosotros tenemos dos categorías 1 que tiran de 3. Y a veces voy a decir, ¿y por qué no la tira un grandote? Porque la efectividad del 1 por ahí es mucho mayor que la de categoría alta. Obviamente que sí se respeta esta situación, que el grandote va a la zona pintada, porque el chiquito obviamente no va a ganar, salvo las situaciones de pick and roll. Pero bueno, como que la polifuncionalidad también depende de las necesidades de los equipos. Esto pasa generalmente en la selección femenina. Bien, bien, buenísimo, Carlos. Para ir un poco cerrando la charla, hay un montón de preguntas que las vamos a compartir. Reiterar que el próximo miércoles habrá una segunda parte. Bueno, compartir algunos ejercicios, tanto teóricos como prácticos, para básquetbol en silla de ruedas. A ver, Miguel, ¿querés arrancar vos? Sí, bueno, en realidad cuando se trabaja técnica individual es fundamental saber prácticamente, es clave también el tema del puntaje. Yo comparto plenamente lo que es un deporte de porcentaje y eso, el básquetbol en cualquier modalidad es así. Argentina tiene un goleador empedernido que es un uno, que es el triple apuntado, Gustavo Villafañe, que él hablaba hace unos instantes. Lo que también es muy cierto y de mucha razón es que a veces en el juego la movilidad permite de que los categorías alta o media sean los que tengan más facilidad para poder sacar el tiro más cómodamente. E incluso, como dice Carlos, es cierto, la ventaja del chico a veces está en el pick and roll, en que el rival intente marcar el grande para haber un corte del chico hacia el aro o hacia una zona de confort. Entonces, a partir de eso también en los entrenamientos se trabaja por puntaje, ni que hablar. A los jugadores que son de categoría baja en general y categorías medias, de repente sin tanta movilidad, lo que se trabaja muchísimo es lo que es el pick y el roll, y el pick and pop, el cortinar y caer hacia el aro, el cortinar y recortinar, el caer luego, el generar el espacio, y a partir de esos movimientos símil a un juego, también acá vas a cortinar, te va a venir un cambio de hombre, el grande seguramente se vaya a achicar y acá vas a tener la posibilidad de tirar. Y bueno, a partir de ahí se entrenan los ejercicios en cancha de 1 por 0 o 1 por 1 o 2 por 1 o 2 por 2, de esas situaciones más comunes que nos podemos encontrar en un partido. También lo dicho, en un categoría baja en general es así, una cortina y una caída, una llegada por el centro a tiro libre. Básicamente lo que en su porcentaje de juego y de tiro sea mejor para el equipo. Los categorías medias en general, como decía, haciendo un poquito de cada cosa, entonces son los que en general van a tener que tomar acciones de tiro de media distancia, alguno puede penetrar, alguno puede tirar también de lejos, y también hay que trabajar en torno a eso, en lo que es el físico para marcar a rivales. Si son de mayor envergadura, mejor, porque si yo
dejo un categoría media contra un grande rival y me lo puede contener, yo voy a tener una ventaja de puntos en algún sector de la cancha que eso me puede beneficiar. Y bueno, y trabajar ejercicios individuales respecto justamente a eso, a lo que es lo que llamamos man-out, que es trancar un jugador y dejarlo fuera de juego por unos instantes, o cortinas para salir a tirar también. Y bueno, en categoría grande en general, más allá de que tenga que hacer todo lo previo que estábamos en las otras categorías también, el tema de, bueno, de la caída hacia el aro, el tener la mano arriba, el lanzamiento, y ni que hablar, el tema de los porcentajes de, bueno, de entrenar los tiros más comunes del deporte en silla de ruedas, y también los tiros más comunes del deporte, del básquetbol, ya sean bandejas, tiro libre, bueno, en algunos casos triples, tiros de media, pero bueno, basado en sus mayores sus mayores virtudes y tratando de achicar los defectos individuales para luego tirarlos al colectivo. Bien, Carlos. Bueno, nosotros lo que sí, por ahí distinto de lo que te repetía, por ahí, obviamente cada entrenador tiene su libro y obviamente también tiene que ver con lo que hablábamos, las necesidades de cada selección. Nosotros lo que hacemos es generalmente trabajar con todas las categorías de la misma forma, ¿sí? Tanto por ahí en la parte física también hacemos lo mismo, cada vez concentramos, obviamente individualizado después por la kinesióloga, pero todo lo que tiene que ver con la parte técnica o táctica, realmente lo trabajamos todo en conjunto. Entonces sabemos trabajar mucho el 1 contra 1, 2 contra 2, y acá sí vamos mechando y mezclando jugadores, porque también el nivel por ahí de los categoría 1 y mezclamos ¿sí? Un 1 y un 4 con un 3 y un 2, vamos mezclando las categorías para jugar estas situaciones de 1 contra 1, 2 contra 2. Sí, trabajamos en esta situación porque somos un equipo que, por más que pese, nos gusta chocar mucho, ¿sí? Somos un equipo de mucho choque. Creo que los pobres chicos de Uruguay lo han sufrido en algún momento cuando vinieron a jugar acá. Y después, bueno, todo es muy parecido a lo que es el básquet convencional, ¿sí? Técnicas individuales, desde el dribbling hasta el lanzamiento, con sus correcciones. Y lo que pasa es que nosotros, ese tipo de correcciones por ahí las hacemos durante los entrenamientos semanales, con las jugadoras que tenemos cerca y por videollamada con las que están en el interior del país. Y en las concentraciones nos dedicamos más a la parte técnica o a la parte táctica en realidad. Entonces trabajamos mucho en situaciones defensivas, que es lo que más nos gusta, y en algunas situaciones de ataque. Lanzamientos, hubo un par de veces que hicimos algunos test de lanzamientos para ver cómo modificar la técnica. Uno de los grandes déficits que tienen, por ejemplo, los equipos femeninos son la técnica de lanzamiento. Entonces, hay que hacer test, hay que hacer un montón de cosas que por ahí llevan un tiempo específico. Pero todo está relacionado, para aquel que se inicia en el deporte adaptado, es muy parecido al básquet convencional. ¿Sí? Creo que no hay que salirse por ahí de esa estructura, decir, no, que esto, que lo otro. Sí hay que saber amoldarse a la discapacidad de cada persona. Yo particularmente, con los cursos de NEVA que se hacen acá, suelo copiar mucho lo que es el entrenador Santander, que es entrenador de básquet convencional, muchos lo deben conocer, y hay varios ejercicios que se pueden copiar y se pueden adaptar en realidad. Acá hay que adaptar mucho para la práctica, no solo para la parte física, sino también para la parte técnica. Y algunos ejercicios tácticos también se pueden llegar a hacer. Bien, bien, brillante, Carlos. La verdad que muy clara la charla. Simplemente para cerrar algunas preguntas que se han generado vía chat acá. Desde Colombia, desde Pereira, preguntan, bueno, ¿cómo han acogido sus deportistas el hecho de, bueno, de ahora tener que hacer entrenamientos mediante la virtualidad? ¿Lo han manejado? ¿Cómo se han llevado los deportistas? Pregunta para el profe. En realidad nosotros acá definimos, el cuerpo técnico definió dejar un poco de lado el tema deportivo. Sí, en realidad se mandan videos, se mandan charlas, se mandan jugadas para que analicen, pero en realidad lo fundamental ahora que nosotros entendimos era que físicamente y mentalmente estuvieran lo mejor posible en estos días, en estas semanas.
y en eso trabajamos con los profes, con Luis Martínez y con Agustín R. Borges, en un poco enviar trabajos individualizados y eso, y bueno, yo te digo, ahora Luis lo explicará un poco mejor, pero fundamentalmente ellos tenían un poco la misión de no dejarlos caer demasiado de la forma física. Aclaremos que Uruguay es un lugar absolutamente amateur desde todo punto de vista, en este sentido, más allá de que hay apoyos, algunos hay, pero es absolutamente amateur, y bueno, y a veces también juega un poco la cabeza de no tener actividad, y de que sabemos que ahora más no tenemos ni la más pálida idea de cuándo podamos tener actividad. A nivel de selección se abre una Copa Andina 2021 ahora, pero la verdad no tenemos idea de qué va a pasar. Cuando vino la pandemia estábamos a un mes de viajar, y a nivel de clubes, Argentina tampoco sabemos, digo, ni para dónde va a arrancar, porque en realidad ellos ni siquiera están en la fase de poder salir a trabajar, todavía están en confinamiento obligatorio, entonces están inclusive socialmente atrás nuestro de saber qué puede pasar. Entonces hay que planificar, replanificar y continuamente ir cambiando los planes. Y bueno, nosotros para nuestra selección, para nuestro equipo, particularmente definimos que los profes se encargarán de mantenerlos lo mejor posible y también lo más fuerte de cabeza. Ahí hay algo que dijo Miguel que es clave, utilizó la palabra mantener, y me parece que el entrenamiento en esta pandemia, en cuarentena, me parece que viene por ahí. Es muy difícil, y me parece, más allá de los implementos que tengamos en nuestra casa y lo demás, es muy difícil poder desarrollar o poder aumentar una capacidad. Entonces nosotros veníamos trabajando muy, pero muy bien con los gurises, veníamos creciendo muchísimo en todo lo que era velocidad, resistencia a la velocidad, y bueno, ahora lo que quedó era un poco eso, mantener, por eso yo hoy hablaba de los ejercicios aeróbicos, ¿tá? Un poco mantener lo que ya habíamos trabajado, para que cuando volvamos a reintegrarnos, bueno, tratar de empezar desde ese punto, del último punto que dejamos. Eso es un poco el entrenamiento en esta etapa que tenemos ahora. Bárbaro. Mantener es clave. Bien, acá Diego pregunta que bueno, en su caso tiene una hemiplegia del lado derecho, si le pueden recomendar algún ejercicio en particular. Se cortó ahí. Se cortó, Santi, repetinos la pregunta, Eso, que era eso, por lo menos no te escuchamos. Bien, va de vuelta. Diego nos dice que en su caso tiene una hemiplegia del lado derecho, si hay algún ejercicio en particular que le puedan recomendar. Y yo personalmente, para todo ese tipo, una de las cosas que se trabaja es con la flexibilidad. La flexibilidad son ejercicios simples que los pueden hacer, los pueden buscar en internet, obviamente si pueden consultar a algún especialista mejor, pero lo que te permite la flexibilidad es la amplitud de movimiento. Y la amplitud de movimiento sirve para la vida diaria de cualquier persona. Entonces, como consejo, me parece que la flexibilidad sería un buen punto por el cual empezar a trabajar. Después, bueno, podés conseguir otros tipos de ejercicio para ganar un poco más de fuerza, para compensar esa hemiplegia, pero yo creo que la flexibilidad es el primer punto por el que tendría que arrancar, para compensar un poco la amplitud de movimiento, que es importante. Bien, acá preguntan si personas con prótesis, por ejemplo, piernas ortopédicas, que no usan silla de ruedas, pueden participar. Claro, sí, claro. Sí, sí. Es que justamente por eso decíamos un poco en broma, un poco en serio. Que el básquet en silla de ruedas puede jugar cualquiera que no pueda jugar básquet convencional. E incluso, te voy a dar un ejemplo que pasa en el sur de Argentina, capaz de Carlos sabe la ciudad, pero creo que si no es en Sedich, en Chubut, hay uno de los chicos, que creo que ya no juega más con silla de ruedas, que él jugaba ligas amateur con la pierna ortopédica y básquet en silla de ruedas precisamente con el básquet adaptado. O sea, la gente que tiene piernas ortopédicas y eso, califica entre los 4 y los 4,5, dependiendo obviamente de la amputación donde sea. Pero sí, claro, es que justamente acá en Uruguay creemos que tenemos esa falsa concepción de que el básquet de silla de ruedas se juega si estás 24 horas en silla de ruedas, y no tiene por qué ser. Hay lesiones bastante menores
a lo que son físicas, que de repente te posibilitan estar clasificado para jugar al básquet adaptado. Claro, Si y me también permitís, marea un poco el nombre también, porque como dice Miguel, ¿viste? De decir básquetbol en silla de ruedas, pero bueno, como decíamos hoy, que la silla de ruedas es solamente el medio para poder jugarlo. Nada más. Bien, excelente. Luis, si me voy con... permitís una cosa, perdóname, con respecto a esto Claro que sí, de Carlos. jugar con prótesis. Hay una jugadora, que yo te decía, Mariana Reddy, ella inició jugando con la prótesis, ¿sí? Quizás por vergüenza, por miedo, por sus 26 años de haber estado toda su vida con la prótesis, y cuando se liberó, se sintió más cómoda, se empezó a sacar la prótesis, a darse cuenta que hay otras jugadoras que están en su misma condición, que van con una prótesis, se la sacan, se sientan en la silla, hacen el deporte, terminan, se ponen la prótesis y se van a su casa de nuevo. Entonces, la prótesis no es un impedimento, es como la silla de rueda de competencia. Tienes una silla de paseo, tranquilamente también podés entrenar, ¿no? Quizás no jugar, pero sí podés entrenar. Bien, bien, buenísimo, buenísimo el aporte, Carlos. Voy con la última pregunta. Quedan algunas interrogantes que el miércoles estaremos tratando de sanearlas a todos. ¿Existe la posibilidad de que en un futuro Uruguay tenga un equipo femenino? Acaba un poquito para Miguel. Miguel, tenés Ahí muteado. estoy. Me autosilencié. Ojalá. Ese es el objetivo también de toda esta charla, de toda esta difusión, del plan de captación que queremos llevar adelante, que nos vamos a sumar con uno que supuestamente está aprobado en la Secretaría de Deportes, que es el básquetbol en las escuelas, y bueno, a lo mismo, cuando hagan la capacitación, cuando vayan a visitar las escuelas, se van a encontrar con realidades que de repente no las esperaban, chicos con algún tipo de discapacidad, y bueno, y ahí también ellos mismos tendrán que saber para dónde derivarlos. Y sí, es una gran idea, es una gran opción, es una gran oportunidad, y bueno, ojalá, incluso al principio será como pasa en las categorías de mini, el básquet convencional, podrá ser activo y participativo, y estar mezclado en el surf mixto, y bueno, con el correr del tiempo, estar armando un equipo, una selección de jugadoras. Creo que así empezó Argentina, que primero empezó en el masculino y después en el femenino, y bueno, acá sería un lindo objetivo para trazar, y que ni que hablar que estamos en camino a intentarlo, por lo menos. Y tenemos Bien. ya unos valores en la escuelita. Si me permitís, como ejemplo de Argentina, nosotros cuando empezamos en 2014 eran 16 jugadoras nada más. Obviamente, esto tiene que ver con el apoyo de las federaciones y un proceso a largo plazo. Hoy Argentina cuenta con 18 jugadoras en primera, o en selección mayor, perdón, y 40 juveniles, ¿sí? Pero esto tiene que ver, no por suerte o por casualidad, sino tiene que ver con el apoyo y a los entrenadores y a los procesos de formación. ¿Sí? No es que de hoy para mañana vas a conseguir tantas jugadoras. Nosotros cuando empezamos tampoco pensábamos que íbamos a tener a fin de año tanta cantidad de jugadoras. Pero creo que tiene que ver más que nada con el proceso de apoyo y desarrollo de los proyectos. Y eso es fundamental para Argentina, para Uruguay, para toda Sudamérica, ¿sí? Es clave el apoyo a los proyectos y a los procesos de formación y de selecciones y de entrenadores, ¿sí? Es clave que se los apoye a los entrenadores y se les dé un paso de trabajo. No que te fue mal en el torneo ayer y chau, afuera, no. Sostenelo en el tiempo y vas a ver que con el tiempo se pueden llegar a lograr grandes objetivos, como bueno, la selección femenina no tiene grandes objetivos, grandes logros, pero sí, con un proceso a largo plazo llegó a lo que soy. ¿Sí? Sin duda. Bien, buenísimo. Bueno, obviamente queda mucho todavía por hablar. La invitación es para el próximo miércoles a las 20 horas. La verdad que un montón de participantes, llegamos casi a los 100, en un promedio realmente muy bueno. Así que Miguel, Carlos, Luis, no sé si queda algo por decir o simplemente invitarlos para el próximo miércoles. Primero que nada, Santi, arranco yo la ronda de despedida. Agradecerte a vos, que como moderador de la charla, a College Sport,
a College UI, a APRE, a NEU el apoyo, y que bueno, que esto sea también un punta de lanza para cuando más adelante seamos más inclusivos y que también esto permita que cuando haya cursos de entrenador, de preparador físico y eso, que también nos demos cuenta de que hay mucha población que en realidad es la minoritaria, estamos de repente hablando de un 10%, pero que sepamos qué hacer cuando nos encontramos a ella, ¿no? Y yo creo que tanto de repente en los cursos de entrenadores ahora o en lo de educación física, se tenga en cuenta mucho el tema de la discapacidad, realmente se tenga, porque además, como sobre todo el básquetbol, ¿no? Puede haber chicos que sean sordos que van a poder hacer básquetbol en silla de ruedas, básquetbol para sordos, con alguna discapacidad motriz que puedan hacer básquetbol en silla de ruedas, también intelectual que puedan hacer liga integral. Bueno, también tiene que surgir desde el lugar donde se enseña, de esos lugares, la posibilidad de que justamente desde antemano saber con qué nos vamos a enfrentar y trabajar respecto a eso. Y lo otro, ya que te agradecí, para los que no saben, en Argentina, Santiago es periodista deportivo reconocido de la materia en el básquetbol convencional y entrenador reconocido de minibásquetbol. Seguramente dirige un equipo mayor también, pero realmente es muy importante que gente como vos se involucre en la materia, que también un poco es, si tanto hablamos de pandemia y de punto de foco, bueno, creo que logramos de que algunas personas vayan entrando y vayan comentando lo que es el deporte, y el día de mañana cuando te pregunten, seguramente tengas un montón de cosas al respecto para decir, que creo que es un claro objetivo de estas charlas. Bueno, y ojalá, ya conté que me había tocado relatar la liga inclusiva, así que bueno, quien diga que ojalá toque alguna vez relatar el básquetbol en silla de ruedas. Gracias, Miguel. Y bueno, Carlos, también, Bueno, el agradecido bueno, soy agradecerte a yo de vos. poder aprender. Sí, agradecerte, bueno, a vos, a Miguel por la invitación, ¿sí? Y que quede claro para todos, ¿sí? Que, como decimos en la Argentina, que son personas con discapacidad, ¿sí? Y que son personas sobre todo. Entonces, cuando podamos entender que estamos entrenando a personas, creo que ahí va a ser un clip para que el deporte adaptado se empiece a desarrollar en forma definitiva. Ojalá todos entendamos esto y bueno, a seguir creciendo y a seguir dándole para adelante. Y nuevamente, bueno, gracias a todos y a Miguel por la invitación y a Santi por la participación. Arriba, Carlos, Luis, bueno, muy Bueno, agradecidos. yo también, Santi, agradecerte a vos y a los expositores también, Miguel y Carlos, a la gente que estuvo presente también. Y bueno, hablar como despedida, como cierre, algo medio general, ahora que vamos a comenzar de vuelta, a comenzar a retomar nuestras actividades, comenzar a salir de vuelta a la calle, seguramente nos crucemos con diferentes personas, con diferentes características, y que no tengamos, como sociedad, que no tengamos miedo en preguntar, como se dice por acá, hablando se entiende la gente, y siempre es bueno preguntar, ante todo, si se necesita ayuda, cualquier caso que veamos por la calle, que no tengamos miedo en preguntar, que es de la manera que tenemos que actuar como sociedad para seguir creciendo e incluyendo cada vez más. Buenísimo, buenísimo, Luis. Un abrazo grande. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron hoy, y el miércoles a las 20 horas de vuelta estaremos con una nueva charla interactiva acerca del deporte en discapacidad. El agradecimiento a College Sports, quien nos acerca estas charlas, que además ustedes pueden volver a vivir en el canal de YouTube de ANEU y también en el Instagram de College Sports, que es College Sports-UI. Así que el agradecimiento para todos.